Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo y en María. Y el Evangelio que se acaba de proclamar, este Evangelio de San Juan, es, como todos los textos joánicos, de mucha densidad, de mucha profundidad, y que quizás necesite extraer del mismo la idea principal o la frase clave alrededor de la cual se mueve el resto de las frases del mismo texto. Y yo creo que este Evangelio que hoy se ha proclamado, la frase clave es cuando nuestro Señor nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Fijémonos bien que en comparación con otros evangelistas, sobre todo con Lucas o con Marcos, los textos de San Lucas sobre todo no tienen esa densidad tan fuerte como tiene Juan, sino que podrían decirse, por así decirse, habría que leerlos enteros con una descripción, una argumentación, sobre todo cuando se trata de las parábolas, por medio de las cuales se llega a una conclusión final. En mi opinión, con los textos de San Juan sucede que quizá en medio de cada escena o de cada texto tenemos que extraer esa idea central que nos hace llegar al mensaje que Dios nos manda a nuestros corazones. Y en este caso es muy claro, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que como ya hemos compartido en otras homilías, en otras misas del tiempo de Pascua y de fuera del tiempo de Pascua, es muy importante que Cristo dice que es el camino, la verdad y la vida, y no nos dice que es un camino, una verdad y una vida. Es el camino, la verdad y la vida, porque Él es el único, es el mediador, es el Hijo de Dios. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Nuestra fe es cristocéntrica y solo por medio de Cristo se puede llegar hasta la salvación. Con lo cual, con esas palabras de nuestro Redentor, debería de quedar totalmente desbancada todas esas teorías que nos dicen que todas las religiones son iguales, que todas las creencias son iguales, que da igual ser cristiano que ser de otra religión, o que seguir a Cristo, que seguir a Buda o que seguir a Mahoma. Cristo es el Hijo de Dios y solo por Cristo llegamos al Padre, llegamos a Dios, llegamos a la vida eterna. Y lo tenemos que tener muy claro siempre, los que tenemos la suerte de ser cristianos, de haber recibido ese don, ese regalo. Evidentemente, todos aquellos que no han podido conocer a Cristo en su vida, no tienen ninguna responsabilidad moral de no haberlo conocido y serán juzgados por Dios en base a cómo hayan vivido en conciencia según la ley natural que Dios pone en nuestros corazones. Pero centrándonos en este Evangelio que se ha proclamado, yo quiero, en honor de la justicia, mencionar aquí una conferencia que hace pocos días escuché, magnífica conferencia de un magnífico sacerdote llamado Santiago Martín, un sacerdote que fue muy conocido hace años en televisión, en la 2, con su programa Testimonio matutino los domingos, todos los domingos, en que nos daba unas claves muy bien, con mucha profundidad y con mucha cercanía sobre el mensaje del Evangelio de cada domingo. Y este sacerdote, el padre Santiago Martín, hombre piadoso, espiritual, tremendamente activo y apostólico, hace unos días impartió una conferencia sobre la misericordia divina y cómo se la puede manipular, cuando no se la entiende como un don que Dios da, sino como un derecho que nosotros exigimos. Entonces quiero parafrasear esa conferencia y por eso digo, en honor a la justicia, por compartir con vosotros la idea que el padre Santiago Martín tiene de que esa interpretación de el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, para llegar a Dios, para llegar a la salvación. Pues bien, nosotros, si queremos llegar a la salvación, tenemos que atender al orden en que Jesucristo señala camino, verdad y vida. Jesucristo nos dice: soy la vida, soy la verdad y el camino. Dice, y lo dice porque lo tiene que decir así, el camino, después la verdad, después la vida. Es un orden sucesivo. Jesucristo dice que primero es el camino, después la verdad, por último la vida. Todo va unido, pero en ese orden Jesucristo nos está dando un mensaje
que es muy provechoso para el camino de nuestra vida cristiana. El camino es Cristo. El camino representa aquí la vida moral. El camino representa la moral que nos enseña la Iglesia, la doctrina moral, esa doctrina que tenemos que hacer nuestra en la vida de cada uno para luchar contra el egoísmo, contra el pecado, contra la soberbia, contra la autosuficiencia. La moral que es objetiva, que no es una moral de consenso o de situación, que nos hace caminar desde la humildad, porque somos nosotros los que, haciendo un ejercicio de humildad, debemos de bajar la cabeza y aceptar las enseñanzas morales de la Iglesia, aunque no las entendamos, aunque no vayan en relación o en conveniencia con lo que diga la mayoría, aunque sean políticamente incorrectas, que lo son, evidentemente, pero tenemos que aceptar, asumir con alegría las normas morales, las enseñanzas morales de la Iglesia Católica si queremos caminar. Si rechazamos la moral de la Iglesia, si rechazamos la moral católica, entonces no podremos asumir ni la verdad ni podremos llegar a la vida eterna. Por el camino vamos caminando, asumiendo, luchando, cada uno con la ayuda de la gracia, la ayuda y el fundamento de la gracia, para decirlo claro, porque nosotros colaboramos con nuestra voluntad. No es la gracia un apéndice, sino el apéndice es la libertad que nosotros ponemos en nuestra voluntad, pero que es necesaria para poder caminar. Pues vamos caminando y nos encontramos con la ayuda inestimable de la verdad. Cristo es la verdad y eso significa que Cristo nos ofrece esa verdad a través de la enseñanza dogmática de la Iglesia, los dogmas, las verdades de fe, lo que dentro de unos minutos vamos todos a proclamar en el rezo del credo. Esa es la verdad. Cristo es la verdad. Cristo enseña la verdad. La Iglesia interpreta legítimamente la verdad cuando proclama un dogma de fe, cuando proclama una verdad de fe, cuando nos enseña que este es el depósito de la fe y eso no lo puede cambiar nadie, porque lo que venga de Dios nosotros no somos quienes para cambiarlo. Tenemos que asumir en nuestra vida la verdad, las enseñanzas dogmáticas de la Iglesia Católica, porque de esa manera, caminando desde la vida moral, caminando iluminados por la verdad, entonces es cuando nos disponemos a llegar a la vida que es Cristo, a la vida eterna que está representada en este caso por la gracia de Dios. Por eso cuando nosotros al confesarnos recibimos el perdón de los pecados, la absolución que el sacerdote nos da, que es Cristo el que nos perdona a través de las manos y de la voz del sacerdote, estamos recuperando el estado de gracia que hemos perdido por el pecado y nos disponemos de esa manera a llegar a la comunión, a recibir dignamente la Eucaristía. Pero no podemos recibir nunca la Eucaristía si nosotros rechazamos la enseñanza moral católica, si nosotros rechazamos o disentimos de los dogmas y de las verdades de fe de la Iglesia Católica, porque en ese caso estaríamos haciendo un teatro, un paripé. Me acerco a confesar, sí, pero yo no quiero reconocer lo que es pecado. Pienso que lo que es pecado es solamente lo que a mí me parece que es pecado, o como dicen hoy sutilmente algunos teólogos, lo que en tu conciencia creas que sea pecado. Naturalmente que es así, pero hay que formarse antes la conciencia en la enseñanza moral y también en la verdad. Por eso, queridos hermanos, cuando llegamos a la comunión, cuando llegamos a la vida, a la Eucaristía, nosotros tenemos que hacerlo con la humildad de haber aceptado la enseñanza moral de la Iglesia y la verdad, el depósito de la verdad, los dogmas que dentro de unos momentos vamos todos a proclamar con la voz, pero tenemos que proclamarlo también con el corazón. Y de esa manera, y solo de esa manera, es como podemos asumir esa frase que Jesucristo nos dice en el día de hoy: Él es el camino, la verdad y la vida. Si queremos adherirnos, asemejarnos a Cristo, si queremos enamorarnos de Cristo, si queremos vivir la vida cristiana como una historia de amor, personal cuando no individualista, personal y comunitaria, para caminar hacia la eterna salvación, tenemos que asumir las enseñanzas morales de la Iglesia, las verdades de fe y los dogmas de la Iglesia Católica
Y por último, buscar y más bien recoger, aceptar la misericordia de Dios a través de la confesión. Pero queridos hermanos, y con esto quiero cerrar hoy esta homilía, porque no haciendo un paréntesis, sino más bien contestando a lo que ya algunos de vosotros y otras personas me han consultado o comentado en confidencias particulares o en la confesión o sencillamente en charlas o en tertulias que se han dado a través de catequesis o por causa de la misma catequesis sacramental. Quiero también dejar muy claro que la enseñanza de la Iglesia sobre los sacramentos es una enseñanza que es firme, que no puede cambiar en el fondo, que como ya se ha dicho en otras ocasiones, en la pedagogía o en las formas de hacerla llegar podrá mostrarse de manera distinta, diferente, pero jamás podrá afectar al fondo. Y por eso a lo que quiero responder de una manera ahora en una homilía, como ya se lo he comentado a algunas personas de manera confidencial, que la Eucaristía, la vida en Cristo, quien come mi cuerpo llegará a la vida eterna, que necesitamos esa Eucaristía para asemejarnos a Cristo y para lograr la salvación, para recibir el regalo de la salvación. Queridos hermanos, la Eucaristía nunca la veamos ni la vivamos como un derecho. La Eucaristía es un don de Dios, no es un derecho, es un don. Por eso nosotros, cuando comulgamos con las debidas condiciones, al volver al asiento, o al ponernos de rodillas, o cuando hacemos la oración que se llama de acción de gracia, porque le damos gracias al Señor por haber podido comulgar. Entonces, si la comunión fuera un derecho, estrictamente hablando, no necesitaríamos tener que dar gracias, porque es igual que si yo tengo derecho a algo, alguien me da algo que yo tengo derecho, pues si le doy la gracia será por educación, pero no tengo que darle las gracias, puesto que es un derecho. Entonces la comunión no debe de vivirse, ni de verse, ni de creerse como un derecho, sino como un don. Recibimos la comunión y agradecemos al Señor ese don. Pero se recibe la comunión cuando uno puede, no cuando uno quiere. Naturalmente hay que querer, pero querer solo no basta. Una persona me dijo una vez, tengo que comulgar siempre porque quiero estar lleno de Eucaristía. Muy bonita frase, realmente, pero muy bonita. Pero querido hermano o querida hermana, puedes recibir la comunión. Estás en condiciones, estás en gracia de Dios por la confesión. Asumes y aceptas la moral cristiana, la moral que enseña la Iglesia Católica y las verdades de fe, porque si hay un disentimiento en verdades, en dogmas o en moral, entonces no puedes recibir la comunión aunque quieras recibirla. Por eso, queridos hermanos, cuando desde la Iglesia nosotros le decimos a alguien, pues con todo el cariño y con toda la caridad, querido hermano, ahora en la situación que vives no puedes recibir la comunión, porque quizá vivas una situación de vida irregular, divorciado, vuelto a casar, pareja de novio que vive juntos, casados por lo civil, o cualquier otra situación regular, de una situación de vida de pecado, sin enmienda, no se puede recibir la comunión. Y nadie, absolutamente nadie, puede dar permiso para recibir la comunión, porque entonces estaría contradiciendo la mismísima voluntad de Dios nuestro Señor. Por eso, queridos hermanos, y cierro definitivamente ya esta homilía, vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María que nos ayude a todos nosotros a asimilar debidamente como Dios quiere este Evangelio. Que te veamos, Señor, como nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida, porque eres el camino, la verdad y la vida. Que aceptemos las enseñanzas morales, que son las únicas que nos pueden hacer felices en la vida. Que aceptemos los dogmas y verdades de fe, porque es lo único que puede vehicularnos para llegar a la eterna salvación. Que recibamos los sacramentos, no como un derecho, sino como un don que tú nos das, Señor, sobre todo la confesión y la Eucaristía. Y que vivamos la vida cristiana con humildad, sin autosuficiencia, caminando desde la verdad que es Cristo, para llegar a la vida eterna, que es la vida en Dios para siempre. Que así sea.